Y me gustaría presentar antes de nada a los intervinientes a los que acompañan. No me acompañan, yo les acompaño, ya lo veréis enseguida. Porque no solo, por lo que yo sé, saben mucho, sino que además lo transmiten muy bien. Yo creo que los vais a disfrutar. O sea, exactamente todo lo contrario que yo, realmente. Con lo cual, no os podéis quejar que la mesa va a estar muy bien compensada, ¿no? En este sentido. Vamos a empezar con Sonia. Sonia Benito es Managing Director en Atlante. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Muy bien. Seguimos con Carlos Ruiz, que además de presidente de ANGECO, es director legal de Compliance en Intrum. Muy buenas, muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos. Y acabamos con Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, y dejadme meter una coletilla porque realmente es un juez que cuando habla, y lo hemos disfrutado también nosotros, de tecnología, de blockchain, de smart contracts y las smart orders y todo esto, de identidad digital, es que hable igual con la misma pasión y sospecho que conocimiento que cualquier techie friki que podamos conocer. Gracias por venir. Al revés, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a Atlante, por esta oportunidad de estar con todos vosotros. Muchas gracias. Yo quería hacer a modo de introducción muy rápida para que pasen a hablar los que saben. Es el panorama, el escenario que tenemos por delante, ¿no? No sé si es una tormenta perfecta, pero bueno, realmente es muy estimulante. Tenemos a la industria de recuperación judicial, por un lado, que mueve, según cifras del informe de ANGECO, 430.000 millones de euros en procesos gestionados y con una recuperación de algo más de 10.000 millones de euros, que supone un 1% del PIB. Luego nos dará más cifras interesantes, Carlos. Una industria que además, como Atlante, apuesta firmemente por Legal Tech, por la tecnología legal, por la innovación, por los procesos. Si no tenéis aquí el claim de Atlante, que sencillo pero contundente, somos Legal Tech. Pero claro, no Legal Tech como postureo, sino porque realmente los clientes os lo empiezan a reclamar, Sonia, el tema de la tecnología por ser más eficientes, y eso también se transmite en la mitad. Por cierto, hablando en Legal Tech, tenemos que decir que este evento, esta jornada, abre una semana Legal Tech en Madrid como muy potente, ¿verdad? A partir de hoy mismo hasta el 30 de noviembre y el 1, hay una serie de eventos muy recomendables todos alrededor de la innovación y la tecnología legal. Yo tengo que hablar de mi libro también un poco, con lo cual estáis todos invitados a participar el 29 en el Legal Tech Day que se hace aquí en Madrid. Invitados es un eufemismo, como habréis podido comprender. Cuando entres en la web ya veréis. Por otro lado, está la Administración de Justicia, con su Plan de Justicia 2030, que luego enseguida desarrollaremos, y sobre todo por una serie de fenómenos muy vinculados al Poder Judicial, como son el sandbox de inteligencia artificial en España, todas herramientas como e-Codex, e-Justice, IDES, ese sistema de intercambio de pruebas digitales. Otro juez, Alfonso Peralta, nos dijo que, claro, estamos también en un escenario como muy potente para que pase algo realmente importante en justicia. Y si a eso unimos los fondos europeos, pues la cosa se potencia, ¿no? Y en el mismo Poder Judicial vemos iniciativas que también desarrollaremos, como lo leo, un grupo de trabajo de formación que se llama Tecnología, Inteligencia Artificial y Administración de Justicia. O sea, realmente miembros del Poder Judicial hablando de herramientas tecnológicas, muchas de ellas con tecnología inteligencia artificial subyacente, lo cual realmente mola mucho, realmente. Aquí termino y Sonia, yo te voy a pedir que nos digas que va a ser un formato muy ágil, también os lo digo, intervenciones breves pero muy contundentes. ¿Cuál es el estado actual de la digitalización en España? ¿Qué medidas se están tomando para que se haga realidad esa digitalización tan necesaria? Pues gracias por la pregunta, buenos días y gracias a todos los asistentes, primero de todo, y sobre todo aquí al elenco de ponentes que tengo conmigo, que yo creo que va a ser una auténtica maravilla escucharlos. Pues un poco punto de situación de la situación legal en España con respecto a la digitalización. Pues básicamente, bueno, en España venimos de una tradición muy analógica dentro de la justicia y además, bueno, no fue hasta 2015 que teníamos LexNet.
Actualmente sí que efectivamente se ve que se está realizando por las diferentes administraciones aplicaciones tecnológicas nuevas para incluir en justicia, pero bueno, con el problemática que tenemos de la transferencia de la gestión a diferentes comunidades y lo que nos hace ver una justicia a diferentes velocidades. Sí que hay una voluntad, yo creo, que se está viendo por parte de la Administración de Justicia Central para poner foco en la digitalización de la justicia, y eso es a través del Plan de Justicia 2030 que comunicabas anteriormente. Y básicamente en Plan de Justicia 2030 lo que se quiere hacer son 3 pilares fundamentales, que es crear una justicia más eficiente, crear una justicia más accesible y crear una justicia mucho más sostenible. Los pilares básicos que vemos del Plan de Justicia 2030 serían las 3 leyes que ya están en sede parlamentaria y que se tienen que aprobar. Por un lado tenemos la Ley de Eficiencia Organizativa, que nos va a cambiar la configuración judicial de la planta judicial. Van a hacer juzgados más específicos por materia, que yo creo que también puede ayudar a eficientar, obviamente. Posteriormente tenemos la Ley de Eficiencia Procesal, que nos ayudará también a agilizar un poco más la justicia en algunos aspectos. Lo que más nos toca aquí a todos viene siendo la parte civil, y dentro de la parte civil pues tenemos cosas novedosas como puede ser la notificación telemática, sin perjuicio de que yo creo que se han quedado un poco cortos ahí, porque no va a ser obligatoria para el ciudadano. Posteriormente también tenemos algunos cambios en el monitorio. Nos van a tocar el artículo 815 con respecto a la revisión de oficio por parte del juez de las cláusulas abusivas. También van a hacer cambios importantes dentro del procedimiento verbal. Subimos las cuantías de 6.000 a 15.000 euros, y además yo creo que por fin la vista no va a ser obligatoria. Bueno, la vista no va a ser directamente si no tenemos más prueba que la documental, que yo creo que es un hito importante. En 2015, cuando se hizo la última reforma, ya se veía la punta de decir vamos a quitarnos la vista del verbal. Actualmente con esto yo creo que definitivamente nos lo vamos a quitar del todo. Y luego posteriormente pues también tenemos cosas muy importantes con respecto a la parte de ejecución, que también nos afecta aquí a todos, y cosas tan relevantes que dirás, parece una tontería, pero no es una tontería. Actualmente los jueces tienen que dictar, o el LAJ en este caso, un decreto cada vez que tienen que hacer un pago recurrente. Cada mes, si hay pagos, pues tienen que dictar un decreto. Actualmente ya lo que dice la ley es cosas tan básicas que tendría que haber sido de hace tiempo, que con un solo decreto, cuando hay pagos recurrentes, no hace falta dictarlos. Por lo tanto, nos ahorramos plazos y nos ahorramos tiempo en esa materia. Y por último tenemos, no por última menos importante, la Ley de Eficiencia Digital. Dentro de la Ley de Eficiencia Digital yo creo que se tocan algunos puntos. El juez Velasco, yo no sé si verá si es lo suficiente ambiciosa o no, pero sí que se está hablando ya dentro de la ley de cosas tan importantes como la interoperabilidad de la Administración de Justicia, tanto las diferentes administraciones como las diferentes comunidades autónomas que tienen transferidas. Se está hablando ya de un metadato, de un dato exacto para poder, al final sacar estadísticas de todas las comunidades autónomas y que la justicia sea mucho más transparente, que hasta ahora básicamente teníamos un dato muy disgregado que no nos permite hacer eso. Y también se está hablando de tareas automatizadas, es decir, que ya no necesitaremos intervención humana en dictar determinado tipo de resoluciones que efectivamente a lo mejor no nos hace falta porque son más automáticas. Se está hablando de tareas proactivas, es decir, te darán una solución y el funcionario tendrá que acabar aceptándola o no. Y luego de tareas asistidas, pues para ayudar a los magistrados y a los jueces para dictar sus resoluciones. Yo creo que está bien, o sea, no sé si lo suficientemente ambicioso que tendría que ser, pero sí que al menos se están sentando las bases para crear una justicia más, al final, más moderna y más que viene al siglo XXI. Tocamos madera. Eloy, vamos a hablar un poquito, no de derecho comparado, pero sí un poco de digitalización comparada, ¿no? ¿Cómo está el escenario en otros países? Muy bien. Todo el marco normativo, regulatorio, procedente de Europa, ¿cómo nos puede afectar? Yo estoy muy optimista porque menos mal que lo que no sale de mi casa me viene de Bruselas, y por lo menos jugar a dos bandas tiene alguna ventaja. Si alguno se ha rendido ya, esta gente que conocemos hoy, yo sé ya no suficientemente mayor como para no aprender lo que va a venir, no le pasa nada, porque entre este año que se han aprobado y se están aprobando una cantidad de normativas
que nos vinculan a los 27 miembros del club, este que llamamos la Unión Europea, y el año que viene se va a pegar una normación absolutamente renovada de todos los grandes aspectos de la digitalización, de la transformación digital que hemos vivido entre estos 30 o 40 últimos años. Es decir, si no sabéis lo que es un cripto, lo que es un NFT, lo que es un NFT de servicio, lo que es un NFT fraccionado, lo que es la fungibilidad y mil cosas, y cuáles son los medios de pago distintos del efectivo que vamos a regular, el año que viene, dentro de poco, en España saldrá la reforma del Código Penal y el año que viene espero se entrará en funcionamiento el reglamento MiCA. Y lo que quiero hacer es rápidamente, si me dejas un panorama para que me creáis, a mí me gusta decir y luego probar, porque para eso soy juez, es decir cosas, si no las pruebas no sirven para nada. La prueba es la madre de todas las creencias y de las convicciones. Fijaros, en materia de infraestructura, redes, sistemas y aseguramientos, la autopista por la que navegan los ceros y los unos, va a haber modificación en la directiva NIS, en la SRI2, en la red 5G, en infraestructuras críticas, en reglamento de resiliencia operativa digital, DORA y en gobernanza digital. Algunas ya están en vigor, otras van a entrar. En materia de servicios digitales ya está en vigor la Digital Services Act, que regula las empresas de intermediación, las empresas de alojamiento, las plataformas sistémicas, y que nos ayuda a retirar contenidos, a interrumpir servicios delictivos o ilícitos de la red. Una norma muy interesante. Manu, que va a venir luego, es un gran experto en la siguiente, en la Digital Market Act y todo el e-commerce. Quien no compra algo a Amazon, y por lo tanto hay que saber estas empresas que comercializan en lo digital, pues cómo se pueden mover. Ya estamos cerrando el tema de protección de datos, ya se aprobó hace años el Reglamento General de Protección de Datos, los datos en reposo, pero necesitaban tener el complemento de los datos en movimiento, porque la informática es datos y telecomunicaciones, y por eso está a punto de salir el Reglamento e-Privacy para los datos en tráfico. Hay una cuestión muy compleja que nos va a revolucionar absolutamente todo, y es que no vamos a ser seres humanos los que vamos a comercializar o trabajar en las redes, sino vamos a ser una ID. Y sobre la base de nuestra ID, la identidad digital, van a bascular un montón de... Va mucho más allá del tercero de confianza, mucho más allá de la identidad electrónica, y por lo tanto se está modificando el reglamento eIDAS hacia el eIDAS 2, que va a ir mucho más allá de todas esas estructuras de conformidad de la identidad de una persona para poder trabajar en remoto y a distancia, desde no importa el punto de la Unión Europea hacia no importa qué punto de la Unión Europea. En materia de medios de pago, que es donde yo llevo un año estudiando esto del reglamento MiCA, se reforman todas las finanzas digitales, y por lo tanto, con este reglamento de mercado de criptoactivos y la directiva de la parte oscura de todo este negocio, que es la parte a la que me dedico yo, la Directiva Europea de la Lucha contra el Fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, y junto con el reglamento de inteligencia artificial, que ya está también muy encaminado, conforman ese panorama que la Unión Europea, pues por fin va a intentar ser una isla legal y ética entre la guerra abierta pues por China, Rusia y Estados Unidos, en la que espero que Europa no se meta, para que seamos una isla de paz, una isla de derecho, para progresar ordenadamente. Gracias, Roy. Carlos, hemos hablado antes del volumen de facturación de esta industria. Conlleva directamente también un alto volumen de documentación, de procesos, etcétera, que es un campo excelente para Legal Tech. No obstante, y con ese panorama, ¿qué responsabilidad podéis tener fondos, servicers en la saturación, en el colapso de la justicia? Dicho de otro modo, ¿sois un problema o podéis ser la solución? Bueno, muchas gracias, Atlante, y gracias por el sitio. La verdad es que es mejor este formato porque ves las caras de la gente, a ver si se aburren o no, ves si atienden o no, y luego ves los áticos que tiene la gente, que la verdad es que te da envidia. Yo no voy a venir más. Pues yo cuando me invitaron para hablar de la digitalización, yo siempre que hablaba de la digitalización me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo año 2008, cuando yo estaba en un despacho de abogados, estaba perdido en el mundo, y de repente llegó un cliente nuevo de Noruega llamado Lindorf, y que querían venir a España a recuperar deuda y tal. Y me lo encargaron a mí, y entonces hicieron un test de, oye, ¿cómo es la justicia en España? Entonces, una de las preguntas era, ¿cuál es el proceso para presentar demandas online? Asumían que se podían presentar demandas online. Entonces, claro, luego había un texto libre, y digo, bueno, voy a explicarle que es que no, el texto libre va a ser cómo no se hace, pues no se hace, ¿no?
A mí me sorprendió, no, yo no sabía, o sea, es que me parecía sorprendente que en el año 2008 podías presentar una demanda online. Digo, los neurólogos estos están intentados. Luego, y otra cosa que también me parece curiosa, también relacionado con Oslo o con Noruega, es que en un procedimiento de un tema laboral de un directivo arriba en Oslo, en la matriz, ese directivo había estado en España trabajando y tal, y entonces me llaman desde Ole y me dicen, oye, Carlos, que si puedes declarar en Oslo en este procedimiento, ¿no? Y digo, pero ¿cómo quieres que declare eso? Es que es mañana. Te llaman, tú te conectas, te enchufamos en sala y tú hablas. Digo, pero usted no habla, yo no sé noruego. Dice, en inglés. Digo, bueno, pues nada. Entonces, pues, a las 12 te llamamos. Entonces me llamaron al móvil, yo estaba en mi despacho y declaré. Y, oiga, ¿usted es Carlos Ricardo? Sí, pues, mire, se le voy a hacer unas preguntas y tal. Y ahí hablé en inglés, con el inglés que no soy de Cambridge, precisamente, y la gente lo entendió. Pero es curioso, o sea, el tema es, la digitalización también nos lleva a una flexibilización de la justicia, porque es una herramienta para flexibilizar. ¿Por qué no se va a permitir una declaración? Luego el juez, que lo tenga en cuenta, que valore la prueba como él quiera. Porque a lo mejor no era Carlos, era Manolo el que estaba hablando. Hoy día, eso era prepandemia, eso estamos hablando del año 2015. Hoy día, con una videoconferencia, ya que nada más que verte la cara, pues ya pues prácticamente es suficiente, ¿no? Todo hemos declarado ya por videoconferencia. Entonces, yo, hablando un poco del tema de la justicia, decía bien, tenemos en Angeco, ahora es más volumen porque han entrado nuevas empresas en la asociación en el año 2022, los datos son de 2021, y además empresas que gestionan un volumen importante de NPLs. Estamos hablando de 436.000 millones de euros de deuda de volumen gestionado en el año 2021. Pero a nivel justicia, ¿cuánto de eso está en los tribunales españoles? Pues estamos hablando de 11 millones de expedientes judiciales en el año 2021. Voy a decir el dato exacto en cuanto a volumen de deuda gestionado. Y en volumen de deuda gestionado, en gestión judicial, 230.000 millones de euros de deuda que están en los juzgados. O sea, de los 436.000 millones, 231 que están en los juzgados a través de 11 millones de expedientes judiciales. ¿Vale? Entonces, yo me planteaba en la preparación de esta mesa la responsabilidad que tiene el sector en la saturación de la justicia. ¿No? Nunca lo había pensado. Es decir, yo utilizo la justicia como medio para llegar a un fin, que es la recuperación de la deuda, pero ¿qué responsabilidad tengo yo de no saturar la justicia utilizando otros medios tecnológicos que me eviten usar la justicia, que todos sabemos que es lenta, mala, con perdón, sí. En algunas ocasiones? Tú no eres malo, tú eres muy bueno, pero hay jueces malos, todos lo sabemos, algunos. Entonces hay juezas. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo como sector para no saturar la justicia? Pero no solo para no saturar la justicia como un tema filosófico, teórico, porque al final el Estado, para eso pagamos impuestos las empresas y los particulares, para que haya una justicia buena, ágil, rápida y justa, ¿no? Pero me planteaba eso, y es verdad, ¿y cómo podemos evitar la saturación? Que, insisto, no nos lleva a lo que queremos en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces hemos presentado un monitor y directamente de los 100 que presentamos, 80 nos inadmiten directamente, y de los 20 que quedan, luego te desestiman la demanda porque hay una cláusula abusiva? Muchas veces. Entonces, lo que yo quería resaltar hoy aquí era el deber que tenemos de potenciar la tecnología y la digitalización en nuestros servicios judiciales. El 14% de las empresas del sector hacen inversión en tecnología. A mí me parece poco. De la inversión que realizan, el 14% en tecnología. Me sigue pareciendo poco. Es una media, pero debería superarse. ¿Por qué? Con todos los datos que manejamos las empresas del sector, por eso además cuando hay empresas que se unen a Angeco, empresas tecnológicamente tecnológicas, vamos, nosotros lo aceptamos con los brazos abiertos, porque me parece que falta mucha de inversión en tecnología en este sector. ¿Por qué teniendo tantos datos no somos capaces, de una manera eficiente, clara, rápida, de determinar de toda la población que tengo cuál quiero demandar? Y eso lo hago yo. Yo todavía no lo he visto bien implantado a nivel masivo, por lo menos en mi empresa. Yo sabéis que trabajo en Intrum, pero hablo con multitud de empresas del sector. De 7 millones de expedientes judiciales, yo no sé realmente cuando se presentó la demanda cuántos realmente se presentaron inicialmente. Es decir, probablemente a lo mejor hubo 30 millones de demandas. ¿Por qué no soy yo capaz de reducir
de manera eficiente el coste en la presentación de demanda, eligiendo ex ante cuáles voy a presentar. Si yo tengo una población de 20-25 años con esta solvencia, soy capaz de analizarlo a través de un robot y decir, pues mira, a estos son los que voy a demandar. Y es más, como en este juzgado me piden este certificado de cesión, en este otro me piden el testimonio, en este sé que no me lo van a pedir, voy a hacer una excepción y de esta rama a estos se los voy a demandar en Valencia. También me sorprende que el Consejo General del Poder Judicial, no sé quién lo ha dicho, no tuviera estadísticas. No sé si lo has dicho tú, estás manejando el tema del El metadata. metadato, o sea, pues eso lo tenemos que tener nosotros. O sea, nosotros tendremos que tener en el sector esos datos para ofrecérselos al Consejo General del Poder Judicial, me parece. Entonces, todo lo que sea la predicción, un examen previo y que yo decida de manera quirúrgica dónde demando y dónde no, es algo donde yo creo que tiene que avanzar muchísimo el sector y players como Atlante, desde luego, tienen mi recomendación, o ya no sé quién paga recomendaciones, pero mi visión del sector es esa, cómo avanzar en ese camino. Eso es lo que quería resaltar. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Os voy a pedir un poquito de brevedad en lo que queda, si os parece un poquito más difícil, es la manera de decirlo. Pero muchas gracias. Eloy, háblanos un poquito del grupo de estudio, de formación, que no es que auspicie el Poder Judicial, creo, pero sois protagonistas, jueces de diversas categorías. También incluso hay perfiles tecnológicos que trabajan en firmas legales, como Grant Thornton, en Cristina Muñoz Aycuens, etcétera. Algo muy interesante. ¿Habéis llegado a algún tipo de conclusión? ¿Ponéis, no solo habláis de herramientas, sino ponéis a las personas en el centro, en ese estudio? Obviamente. Nosotros nos juntamos 6 jueces, cada uno de un orden jurisdiccional diferente, con 2 ingenieros, porque no podíamos hacer una comisión tampoco muy abierta. Nos reunimos un montón de veces telemática y presencialmente, porque hartos algunos de que todo para el juez, pero sin el juez, como se hacía ya en el siglo XVII las cosas en la justicia ilustrada, pues decimos bueno, igual nos debieran de oír al sector que estamos siendo afectados, qué es lo que nosotros necesitaríamos, ¿no? Y hicimos esa comisión en la que, pues hombre, yo fui un poco, como tú has dicho, el más revolucionario, pero yo incluso acepté la aplicación de justicia automatizada de robots para resolver controversias de carácter menor. Si quieres luego, en el estudio, en las conclusiones, son 40 páginas que hicimos, te digo los sectores civiles en donde pensamos que la automatización absoluta para corregir cuestiones que él realiza. Parece que cada juez tiene un código distinto del juez de al lado, porque entiendo que estáis diciendo que hay jueces que admiten monitorios en un sitio que no te admiten en el lado contrario. Eso se resuelve facilísimamente por una programación en diseño con un formulario común para todos los partidos judiciales de España, en el que, como te pasa cuando quieres sacar el asiento en la compañía aérea de no sé qué país, en que como no aciertes con lo que quiere el programa, no te deja pasar a la siguiente pantalla y no te deja presentar la demanda. Por lo tanto, hay sistemas técnicos muy fáciles. La programación por diseño la tendríamos que hacer jueces con ingenieros, y sobre esa base hicimos una carta a los Reyes Magos en la que dijimos a quien nos quiera oír, le diríamos cuáles son los tipos de herramientas. Empezamos con la inteligencia artificial, pero hemos recuperado el blockchain porque tiene muchas salidas también de carácter tecnológico, ahora que tenemos ya los grandes datos. Y hicimos un estudio también político. ¿Por qué el gobierno decide que si solo tiene dinero para montar 2 juzgados el año que viene, uno lo pone en Elche y otro en Murcia? Por cuestiones de amigos y de políticos. Pero igual los datos le dirían que se necesitaban más en Vigo y en Burgos, ¿no? Y por lo tanto, también, efectivamente, no con el metadato, sino ya con el dato, se podría ayudar a gestionar la política judicial. En segundo lugar, la política la política interna nuestra. Es decir, tú puedes hacer estudios comparativos de por qué si en Zaragoza hay 15 jueces de primera instancia, por qué estos 7 sí que sacan no sé cuánta estadística positiva y hay 2 que no. Bueno, pues entonces eso es un inspector que saca la bandera roja y quien sea tendrá que ver qué medidas hace para que los 2 que estaban perdiendo velocidad pues la vuelvan a ganar. Y te digo, y respecto de las herramientas, por no cansar, porque están muy desarrolladas, decidimos que la tipologización de herramientas eran la automatización de fases de tramitación con RPA, con automatización robótica de procesos hacia dentro y hacia afuera, porque el problema
los dos problemas enormes de la tecnologización de la justicia, el primero lo habéis dicho, es la carencia total de interoperabilidad por la irrupción de este mapa de las autonomías que tenemos y que efectivamente la información que manejamos los jueces no está traducida al dato en todos los casos ni en todos los juzgados. Y la segunda, que tienen que existir dos mundos, porque obviamente hay actuaciones judiciales que no las pueden conocer las partes, ¿no? Unas escuchas telefónicas, un equipo conjunto de investigación o miles de diligencias tienen que quedar dentro del sistema al resguardo de las partes y luego las otras sí. Claro, si abrimos tanto el sistema a la entrada de información de elementos externos, se puede afectar esto, pero esto lo corrige perfectamente la tecnología y por eso hicimos herramientas ad intra y ad extra, o sea, para todos en común, entrada, registro, etcétera. Es una vergüenza que no presentes una demanda y tardes 40 días en poderle contestar a tu cliente, le ha caído al juez del 27 de tal. Dice, pues esto es una máquina como te lo hace el proceso Prometea de Argentina o de Colombia, directamente presentan la demanda y ya te dicen a qué juez de Plaza de Castilla le ha caído, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hicimos, que aquí está la parte más controvertida de nuestro estudio, el de auxilio a la toma de decisiones judiciales. Claro, yo, juez solitario en un pueblo de la Girona profunda, me traen a un detenido, no lo conozco de nada, la única información que tengo está en 5 folios de atestado. Imaginaros, los datos sobre quién es esa persona son absolutamente mínimos y tengo que decidir si la pongo preventivamente en espera de juicio en prisión o no, en función de mi intuición femenina y de 2 datos sueltos por ahí. Si tuviera un asistente, un Siri, que analizara matemáticamente con los algoritmos un montón de información sobre ese sujeto que yo desconozco, pues quizás me diría, te voy a decir a la oreja que no está arraigado, no tiene nada que perder en España ni ganar, no trabaja en España, no tiene familia, no tiene intereses y la pena que le van a poner es muy alta porque le imputan un delito de tal que tiene tal prisión. Te aconsejo 70% que igual tienes que asegurar su no fuga a través de un auto de prisión. Y luego hicimos herramientas, esta es la parte más controvertida, de toma de decisión jurisdiccional, no solo la asistencia instrumental en medidas cautelares o en decisiones automatizadas, sino en materia de juez robot y luego alguna cuestión muy novedosa con la tecnología blockchain, como la que tú has dicho, es decir, ¿por qué no podemos hacer smart orders? Hay smart contracts autoejecutables, ¿por qué no poner una maquinita en la que si está prediseñada por jueces, se autoejecuten normas como, por ejemplo, recuperar la propiedad en situaciones de ocupas o en interdictos de retener y recobrar la posesión y la propiedad, etcétera, etcétera, en la que, eso sí, la exigencia de documental que lleve a la toma automatizada de esa decisión esté muy securizada y esté diseñada por órganos judiciales y por ingenieros. Que Confilegal publicó un artículo sobre este grupo y el titular que no recuerdo aparecía la expresión jueces robot, ¿no? A mí me sorprende muy positivamente que tú no te asuste hablar de jueces robot. Los tenemos en Estonia por demandas inferiores a 7.000. Los tenemos en Londres por demandas inferiores a 10.000. Canadá, nada sospechoso, pero China sí. China tiene cantidades de 3 partidos judiciales y China no es ejemplo de nada. Es mucha tecnología, pero poca ética por detrás. Pero ejemplos de países de nuestro entorno occidental. Yo tuve la enorme suerte, porque hacemos intercambios judiciales, de estar 2 semanas en un juzgado de Estonia, en la ciudad de Tallinn, y me maravilló, que es un país pequeño, que tiene, no sé si 3 o 4 millones, como muchas comunidades autónomas de este país, y es pequeño geográficamente y lo pueden informatizar, pero es un país también muy tecnologizado, en donde te van a prohibir dirigirte al juez por otra forma que no sea a través de la tecnología. Y yo digo, personas como yo, que trabajo ahora en segunda instancia, en apelación, yo no necesito ver al ciudadano. Yo solo necesito ver la resolución que puso la sala, escuchar o ver los argumentos de la acusación y la defensa y ver qué tengo que corregir o qué tengo que confirmar. Luego yo podía teletrabajar desde Estonia con cariño, mandando mi resolución, corrigiendo a cualquier persona, porque no tenemos que estar localizados, ¿no? Entonces, claro, cuando ahora la ley de eficiencia digital pues nos habla de la interoperabilidad, nos habla del trabajo remoto, de la sede judicial, y en materia de automatización, lo he subrayado esta mañana, actuaciones automatizadas asistidas y proactivas y utilización de sistemas de inteligencia artificial para cuestiones no relativas a la decisión judicial, se sigue quedando muy corta. Y en esto hay que ir a una velocidad
mucho más superior, porque si no, en campo de derecho, comparado una cuestión que él no ha dicho, pero como yo tengo también formación económica, porque hice mi diplomatura de económicas de pequeño, además de la carrera de derecho, antes de sacar la carrera judicial, pienso que la inversión es cobarde, y si tú no le ofreces una solución del sector o una solución oficial a través del juzgado rápida, el inversor se va al país de al lado, en donde tenga mejor justicia y mejor sector privado que le resuelve todos los problemas de impagos, y por lo tanto considero que esto debiera de estar en la cartera de los políticos como un problema, aunque ya sé que no les interesa mucho. Bueno, ya estabais avisados, esta mesa iba a tener su interés. Carlos, tirando un poquito lo que decía al final Eloy, hay voluntad real de digitalización, pero no solo en la administración, en el poder político, el poder judicial, en los diversos operadores del sector. Me dé tiempo antes de que acabe la pregunta. A ver, yo me acuerdo, lo hablábamos en la preparación. En el año, yo conozco al que era uno de los directores generales de modernización de la justicia. Estamos hablando, yo creo que esto era del segundo gobierno de Aznar. Fue 2000, 2004. Y ya se hablaba de la ahora es digitalización, ¿verdad? Ahora es la Secretaría de Estado, Dirección General, ¿no? Y ya pues, en el año 2000 se hablaba de eso. ¿Y qué hemos visto de evolución? A ver qué piense. ¿LexNet? No sé si, o sea, de verdad, entonces, voluntad, lo que siempre se ha dicho, ¿da dinero, da votos a la justicia? Todos sabemos que no. Es verdad que y bueno, o sea, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Tú estás en el sistema judicial, tú lo ves desde dentro y, por supuesto, creo que se han autorizado para opinar esto. Yo desde fuera, como operador de la justicia, lo que pienso es que yo no veo voluntad. Yo, sinceramente, no veo una voluntad especial para mejorarla. Pero por eso pienso que los que estamos ahí somos los que tenemos que intentar ayudar a mejorarla, con inversiones, ofreciendo soluciones tecnológicas, desde asociaciones de instituciones, hablando con instituciones judiciales o del Ministerio de Justicia para poder ofrecer soluciones tecnológicas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que al final la justicia se buscan otros métodos alternativos, como la famosa ley de eficiencia procesal, para solucionar controversias, pero no la vía judicial. El problema es que ya esos métodos se utilizan en el sector, la negociación se utiliza muchísimo. O sea, si algo hacemos en el sector es negociar, para evitar la vía judicial. Intentamos solucionar los problemas de la gente, porque a lo mejor esa persona tiene una deuda y tú le estás dando un plan de pagos o una quita. Entonces solucionamos problemas. Pero lo que no puede ser es que se me impida el acceso a la justicia porque está muy saturada. Bueno, pues tenemos tres soluciones. Como no nos da soluciones desde hace muchos años, intentemos buscar a nosotros. Y en ese sentido sí tengo esperanza. No tanto en la justicia de enfrente estatal, sino en la justicia que podamos nosotros ofrecer. Muy bien. Sonia, ¿qué actores de ese ecosistema deben ser o deben impulsar, mejor dicho, esa modernización de la justicia? ¿Cómo pueden estar interrelacionados? ¿Es suficiente, por ejemplo, con ese grupo, ese foro de transformación digital que ha auspiciado el Ministerio de Justicia y de que vosotros, Atlante, formáis parte, además? Bueno, pues un poco, efectivamente, hay muchos actores implicados, como dice Carlos, y también como ha dicho Luis Velasco. Efectivamente, somos diferentes actores. Está el sector privado, estamos los diferentes intervinientes dentro de la justicia, como podemos ser los abogados y los procuradores, y también están los funcionarios que trabajáis dentro de la justicia. Y yo creo que es muy importante que todos nosotros seamos parte activa en la modernización de la justicia, pero creo realmente que sin la voluntad del primer actor, que es la Administración de Justicia como tal, por mucha voluntad que pongamos, por mucho de decir vamos a segmentarizar los procedimientos, no vamos a demandar todo, vamos a llegar a soluciones consensuales previamente a llegar a la justicia, yo creo que la justicia seguirá siendo lenta y no seguirá siendo eficiente como no lo está siendo actualmente. Entonces el primer actor que tiene que ser eficiente yo creo que tiene que ser la justicia como tal. De hecho, habéis comentado cifras. Hay paralizadas en la justicia sin ejecutar. Había un informe de Sigmados hace poco de 11.000 millones de euros.
Decías antes, el 10.000 millones de euros, un 1% del PIB español. Imaginaros, también tenemos otro dato nosotros, que en las cuentas de consignación hay, sin salir de las cuentas de consignación, o sea, ya se ha embargado, ya está en la cuenta de consignación y se tendría que haber dado al ejecutante de los procedimientos más de 4.900 millones de euros. Sin embargo, os voy a dar otra cifra. Con los fondos Next Generation, que se está apostando mucho por la digitalización a través de estos fondos y sobre todo en justicia, se han dado 410 millones. O sea, estamos hablando del dinero que está paralizado en justicia en millones de euros y sin embargo la inversión son cientos de millones de euros, pero no miles. Entonces, claramente yo creo que es que las cifras, la voluntad tiene que ser la inversión, más allá de todo lo demás. Y luego se está haciendo efectivamente, nosotros formamos parte en el Foro de Transformación Digital con la Administración de Justicia y yo creo que se quedan cortos porque al final lo que se nos invita a los diferentes actores es a participar dentro de estos foros para aportar ideas. Hemos aportado ideas y yo creo que relevantes también. Sin embargo, al final lo que se coge para digitalizar la justicia no dejan de ser las empresas digitales puramente, no las empresas digitales y empresas legales. O sea, no se tienen en cuenta los abogados, no se tienen en cuenta los procuradores. En 2015 sacaron LexNet sin tener en cuenta ningún interviniente, que al final los que estamos utilizando LexNet día a día somos los abogados y procuradores. Por lo tanto, hay que tener más en cuenta a estos intervinientes, incluso a los jueces, que al final son los que están aplicando la tecnología diariamente. Podríamos hablar, por ejemplo, de los sandboxes que decías inicialmente, pues efectivamente entornos de prueba en los que a lo mejor podamos estar los diferentes interventores que intervenimos dentro de la justicia, hagamos pruebas, a ver qué es lo más efectivo. Muchas veces LexNet, decimos, nos han sacado LexNet en 2015, pero es que aún tengo juzgados que no me permite presentar con LexNet. O tengo comunidades autónomas que hasta hace un mes estaba presentando en papel. Entonces, eso son cosas inconcebibles. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esfuerzo. De hecho, el tema del dato, dentro de un rato tenemos una sorpresa para vosotros de un proyecto que estamos trabajando, porque efectivamente el sector privado tenemos el dato mucho mejor gestionado que lo pueda tener la Administración de Justicia, que ahora empiezan a hablar de interoperabilidad. Pero podemos hacer un gran esfuerzo. Pero si no se invierte, como se tiene que invertir, pues difícil va a ser. Si me permites, fuera de carta, leí ayer que en los fondos Next Generation, de 17 comunidades autónomas que tiene España, hay 9 que no ha salido ni una petición. Han sido un fracaso absoluto. Estamos hablando del sector privado. Pero a ver cuándo hacen fondos Next Generation para automatizar la justicia, que es pública 100%. O sea, si hay algo no privatizable en el mundo es la seguridad, lo militar, lo policial y la justicia, evidentemente. Y por lo tanto, también se debiera recuperar ese sentido del Estado para que el Estado invierta en aquellas partes de la sociedad en las que la iniciativa privada no puede entrar. Es que lo fácil es hacer una ley de eficiencia procesal para evitar el acceso a la justicia. Eso es lo fácil, en vez de invertir. Vamos a ver cuál es el problema para dar la solución, porque parece que expedientes judiciales hay unos poquitos. Entonces, demos las herramientas necesarias a través de la inversión en tecnología, estoy de acuerdo. Pero insisto que también nosotros tenemos que ayudar, ¿eh? Perfecto, vamos un poquito contra el reloj, nos quedan 5 o 10 minutitos, ¿verdad? Que hemos empezado tarde. Y me gustaría que fuerais telegráficos, aunque sea complicado en esta pregunta, ¿no? Se habla de la transformación digital, pero en la cual la tecnología tiene que ser el último paso. Lo primero tiene que ser las personas en medio de los procesos, etcétera. Hablemos de competencias de esos profesionales que tienen que intervenir en una justicia digitalizada. ¿Qué tipo de actitudes y aptitudes deben desarrollar? Empecemos por ti, Eloy, profesor. Se me ocurre un titular. El mejor ministro de Justicia volvería a ser Mendizábal, que desamortiza esos 12.000 millones de euros que deberían estar en la economía y que están escondidos en un cajón que se llama cuenta de consignaciones judiciales. Es decir, el desamortizador que desamortice 12.000, ha dicho Sonia, no sé la cantidad en concreto. Millones sin pendientes de ejecución y 4.900 en las cuentas de consignación. Pues fíjate, 4.900. El mejor ministro de Justicia sería este. Nosotros, ¿qué podemos hacer? A ver, como en todos los colectivos, tienes al Teclas que le gusta un poco la tecnología y que se preocupa y que está en la vanguardia, a la gran masa silente, callada, que es la mayor parte de todos
los colectivos, un montón de jueces que ni les va ni les viene y que solamente se ponen a aprender tecnología cuando no tienen más remedio. La bendita pandemia en esto nos ha venido muy bien porque hemos aprendido a teletrabajar, hemos aprendido a hacer bastantes gestiones a distancia y sin presencia física en los juzgados, y luego pues siempre vamos a tener un pequeñín colectivo pues que es muy contrario a estas cosas y que bueno, pues tendremos que ver cómo les ayudamos a que hasta que se jubilen pues sigan produciendo, aunque no lo digitalicen, ¿no? Es decir, esto viene de leyes, teníamos leyes procesales decimonónicas, bendito a Alonso Martínez, ¿no? Que creó una que todavía seguimos aplicando, por lo menos los jueces de lo penal, en la ley de enjuiciamiento criminal. En tanto, claro, todo esto de lo que estamos hablando no lo pudo prever, porque el hombre, Alonso Martínez, no pudo prever la informática y los ordenadores, ¿no? Pero es verdad que esas normas dicen el juez dictará, y todavía hay jueces que quieren dictar, porque oralmente pues se expresan mucho mejor que escribiendo, ¿no? Nosotros ya llevamos muchos años haciendo parte del trabajo que nos tenían que haber hecho los empleados, los funcionarios que nos auxilian, y traemos las resoluciones ya desde sentencia en Madrid a tantos de tanto hasta el y doy fe de abajo, toda completamente escrito. Luego, por lo tanto, ha habido intentos, pero al final esto es como los toros. Solamente ves que un toro pesa 1 tonelada casi y es enorme y es muy alto y que tiene unos cuernos que te pueden matar cuando bajas ahí abajo. Hasta que no bajes ahí abajo o no te bajen ahí abajo las máquinas, no vas a aprender a convivir con las máquinas. Por eso ha dicho Sonia una cuestión muy interesante: cómo se puede multiplicar la velocidad, pues con los sandboxes, con las experiencias pilotos, con ese grupo de gente que tiene todo colectivo que está más avanzado que la masa silente, y hacer experiencias y con casos reales demostrar que hay cosas que son posibles, o trayendo esas experiencias de Estonia. A mí, Juan Corbalán, que es el mago de la inteligencia artificial en Argentina, dijo, regalo a los jueces españoles el programa de Prometea, y yo lo trasladé a mi Consejo General de Poder Judicial. Y ¿tenemos Prometea en España? No. Se sigue repartiendo a boli y papel, a ver, esta para 1 y esta para el 2, esta para el 3 y esta para el 4. Todavía se siguen haciendo, estoy un poco exagerando, ¿no? pero estamos un poco a pedales todavía. Que decía el juez dictará. Yo he tenido jefes que dictaban a la secretaria los recursos y las demandas, o sea que fijamos de dónde venimos, y no me considero tan mayor para decir esto. Y con respecto a un poco al abogado un poco del futuro, sí que es verdad que yo hace poco hice un curso que me gustó mucho por lo novedoso que resultaba para mí, y se hablaba de que desde 2014 ya se estaba hablando del T-shaped lawyer, que es el abogado en forma de T, que evidentemente los abogados del futuro y los que intervengamos en justicia tenemos que tener el conocimiento jurídico básico, claramente, y técnico, sobre todo también especializado, pero luego tenemos que tener otras competencias como pueden ser las tecnológicas, competencias como puede ser el diseño, competencia como puede ser también toda la parte de gestión, y yo añadiría también todas las soft skills. De hecho, estáis aquí todos, muchos nos conocemos porque trabajamos de forma conjunta, la mayoría sois abogados, pero sabéis de lo que estoy hablando. Necesitamos saber gestionar equipos, necesitamos saber abrirnos un Excel, y necesitamos hacer muchas cosas que sobre todo en las carreras no se nos está preparando. Por lo tanto, ya no es el abogado del mañana que va a necesitar, sino también es el abogado del hoy que estamos trabajando, qué es lo que estamos necesitando. Carlos, es complicado a veces vencer esa resistencia al cambio, ¿no?, en los equipos. Sí, es complicado, ¿eh? Me la has quitado de la bota, porque yo creo que las universidades tienen que hacer, o sea, al final, lo que necesitamos es abogados formados en derecho, obviamente, pero que también sepan de inteligencia artificial, sepan de blockchain, sepan cómo se están hablando de los smart contracts en otras jurisdicciones. En UK yo he hablado con algún compañero que ya directamente la demanda te la hace el robot. De verdad, eso es imposible. No, la demanda te la presenta el robot. Y pero la contestación no, dice, también. Pero la contestación requiere más masa gris, ¿no? Porque tienes que ver los argumentos que ofrece. Al final una demanda, pues lo presentas con los argumentos y ya está. Pero la contestación tiene que ver por dónde vienes. Claro, también están limitados los folios y tal. Entonces, yo creo que esa parte de inteligencia artificial creo que sería bueno fomentarla en las carreras, para que el día de mañana el abogado tenga esa visión. No solo el abogado, el juez. Porque esa gente que se va a formar en derecho, luego también van a ser los jueces fiscales, que
nadie da lo que no tiene. Eso es una máxima en derecho, nadie da lo que no tiene. Por tanto, si tú no tienes eso, no lo vas a pedir. Si tú desde abajo lo tienes, estás formado en eso, cuando llega a la justicia dirá, oye, señores, pero si es que esto no lo tenemos aquí en la justicia española. A mí me han enseñado esto, incluso formándose en el extranjero, ¿no? Pues yo creo que eso es importante potenciar. Entonces, la resistencia al cambio sí, pero porque nunca lo has vivido. Si tú desde pequeño, en el proceso inicial de formación en derecho, tienes eso, lo vas a exigir luego. Vamos a sacrificar el tema de preguntas porque luego habrá un poquito de networking. Vamos a hacer un proceso de casi una encuesta ahora, pero me recuerdo lo que dices en una clase que impartí en una escuela de negocios privada de derecho. Estábamos hablando de tecnología y, oye, ¿os suena mucho el tema cripto? Los chicos, sí, muchísimo y tal. Pero ¿sabéis algo? ¿Os han hablado de blockchain? Ni idea. No. Es por eso que todos, si no empezamos por ahí, sobre todo la abogacía, entra el mercado de servicios legales con una mano detrás y otra adelante. No tiene que notar. Pues eso, la encuesta. Un sí o un no, o como mucho, con un tuit. A ver qué os parece. Y la primera pregunta, a ver si es posible evitar sonrisas. ¿Veremos una justicia completamente digitalizada y con procesos integrados antes de 2030? ¿Y después? Yo apuesto que sí. Si no, pobre de nosotros. Yo apuesto que sí. No, y yo creo que con voluntad y con dinero, incluso antes. Sí. Me parece muy lejos. 2030. ¿Dónde estaremos en 2030? Carlos. ¿Cómo contradigo yo a los papeles? No, yo digo que no. Yo tengo un amigo que dice, no, en 2030 estará prohibido conducir. Pero si 2030 está ya al lado. Estará prohibido. Todos los coches van a ir de manera autónoma. Yo lo que creo, eso está igual. Yo creo que no. Sonia. Yo soy optimista como José Velasco y yo creo que sí. Debería, al menos, por esperanza que no quede. Estamos en 2022, quiero decir. Bueno. Segunda pregunta. ¿Las nuevas tecnologías terminarán apoyando o sustituyendo a las personas en sus funciones principales dentro del ámbito judicial? Al revés. No solo nos auxiliarán, sino que nos harán dedicar nuestro tiempo de decisión, mucho más tiempo a la decisión, al análisis y a la algoritmización social de lo que la máquina no va a poder aportar. Muchas veces me encantaría que los ingenieros que están escorizando las variables para saber si tal, supieran realmente por qué motivos concretos ponemos penas los jueces en el campo penal, y por qué motivos concretos bajamos o subimos la horquilla de pena que podemos mover, no arbitraria, sino razonadamente en nuestro sistema. Claro, es decir, todo el elemento emocional, social y de justicia humana, la máquina nunca nos lo va a poder sustituir, pero nosotros queremos saber todo lo que opina la matemática para que sobre esa base le añadamos la parte nuestra y la parte jurídica y la parte humana que la máquina no va a poder hacer. Tú piensas que las inteligencias artificiales solo tienen inteligencia cognitiva, nada más. ¿Tú sabes la cantidad de otras inteligencias emocionales que tenemos los seres humanos que va a ser muy difícil que se puedan algoritmizar? Pues perfecto, vamos a ir ayudándonos. Esto no es un tuit, es un hilo. Carlos. Sí. Perfecto. Me hace el corta yo también, sí. Perfecto. Sí, ¿cambiará a corto plazo la predisposición de los trabajadores de justicia para aplicar soluciones tecnológicas? Sí. No. ¿Por qué? Tuit. A ver, lo hemos comentado, o sea, yo creo que al final la visión de la persona, o sea, los que no hemos puesto toga lo hemos visto. O sea, entras a la sala del juzgado y ya ves lo que hay. Entonces yo creo que yo creo que se debería fomentar la productividad de esas personas con incentivos y sin duda ya hay en algunos otros ámbitos funcionariales y creo que falta ilusión por sacar las cosas adelante. No te digo yo que las condiciones son las mejores, allá no me meto, pero sin ilusión, pues claro, la respuesta debe ser que no. Yo me uno al hilo de Carlos. Perfecto. Y para acabar, ¿se han incorporado las competencias necesarias para trabajar con la tecnología en el currículo universitario del grado de Derecho? Es algo repetitivo, pero para mí es fundamental, ¿no creéis? Se está en el camino. Pues sí, o sea, yo apoyo eso. No sé si se está haciendo mucho o no, la verdad yo pienso que no, pero si dices tú que ya se está haciendo.
Yo sé de algunos, Que ya están fenomenal. muchas universidades que están incorporando. Está incorporado. En posgrados, yo creo, y en máster Sí, más en sí, posgrado. pero los que salen directamente de la carrera, que tocamos mucho, un poquito se está haciendo en la carrera como tal. ¿Puedes repetir ese ejemplo, Eloy, que no te he oído bien? No, es que tiene razón Sonia, o sea, en posgrado muchísimo más, pero yo que tengo mucha relación con el mundo universitario, hay universidades y universidades que están incorporando LegalTech en miles de prácticas, en partes que complementan los estudios básicos de las asignaturas del Plan Bolonia. En posgrado sobre todo, sí, Sí, en sobre todo. Bueno, pues aquí los tenéis cuando queráis para exprimir el talento de estos profesionales y yo os pido humildemente un aplauso para ellos, por favor.